El imperio del cártel de Sinaloa se desmorona. El Mayo Zambada, el capo más exclusivo de México, ha hecho lo impensable: traicionar a su propia organización. El 25 de julio de 2024, el Mayo sorprendió al mundo al entregarse voluntariamente a la DEA. Junto a él estaba Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, que lo llevó a traicionar décadas de lealtad. ¿Cómo reaccionó el Chapo Guzmán? Para entender la magnitud de esta traición y sus consecuencias sísmicas, debemos retroceder en el tiempo y examinar los orígenes de este imperio criminal. La historia del cártel de Sinaloa es, en esencia, la historia de dos hombres cuyas vidas se entrelazaron con el destino de México y el narcotráfico global. En las áridas tierras de Sinaloa, México, nacieron dos hombres destinados a cambiar el curso de la historia del narcotráfico: Ismael, el Mayo Zambada, y Joaquín, el Chapo Guzmán. Sus vidas, entrelazadas con el cultivo de la amapola y marihuana, los llevarían a construir uno de los imperios criminales más poderosos del mundo. El Mayo Zambada, nacido en 1948, creció en una familia de agricultores. Desde joven, aprendió los secretos del campo y la importancia de las conexiones locales. Por su parte, el Chapo Guzmán, nacido en 1957, experimentó una infancia marcada por la pobreza extrema, lo que forjó su determinación implacable. Algunos dieron sus primeros pasos en el mundo del narcotráfico durante los años 70, una época en la que el negocio de las drogas en México estaba en plena expansión. El Mayo comenzó como agricultor de amapola, mientras que el Chapo se inició como sicario para el cártel de Guadalajara. Pero el destino tenía planes más grandes para estos dos hombres. La formación del cártel de Guadalajara en 1980 marcó un antes y un después en sus carreras criminales. Bajo el liderazgo de figuras como Miguel Ángel Félix Gallardo, ambos aprendieron los entresijos del negocio a gran escala. El Mayo destacó por su astucia en las finanzas, mientras que el Chapo se hizo notar por su audacia en las operaciones. Pero la caída del cártel de Guadalajara en 1989 dejó un vacío de poder que no tardaría en ser llenado. El encuentro entre el Mayo y el Chapo, a principios de los 90, fue el catalizador de una alianza que sacudiría los cimientos del narcotráfico global. Reconociendo sus habilidades complementarias, decidieron unir fuerzas para fundar el Cártel de Sinaloa en 1989. El Cártel de Sinaloa rápidamente se expandió, dominando las rutas del tráfico hacia Estados Unidos. El Mayo aportó su red de contactos y su habilidad para los negocios, mientras que el Chapo innovó con métodos de contrabando revolucionarios, como los famosos túneles transfronterizos. Su dominio del mercado de drogas parecía imparable. Cocaína, heroína, metanfetaminas. El cártel de Sinaloa lo controlaba todo, pero con el crecimiento llegó la atención no deseada. En su apogeo, el cártel de Sinaloa operaba como una corporación multinacional del crimen. Su estructura jerárquica, con el Mayo y el Chapo a la cabeza, les permitía controlar vastos territorios y coordinar operaciones internacionales con precisión militar. Su influencia política y económica se extendía mucho más allá de las fronteras de México. Sobornos a funcionarios, inversiones en negocios legítimos y una red de informantes les proporcionaban una capa de protección aparentemente impenetrable. El Mayo y el Chapo se convirtieron en leyendas vivientes, los capos intocables que desafiaban a la ley. Mientras el Chapo cultivaba una imagen de Robin Hood moderno, el Mayo prefería operar desde las sombras, evitando la atención mediática. Su imperio parecía invencible, pero como toda gran potencia, el cártel de Sinaloa enfrentaría desafíos que pondrían a prueba la lealtad entre estos dos titanes del narcotráfico. La saga del Chapo Guzmán comenzó a tomar forma en 1993, cuando fue arrestado por primera vez en Guatemala. Este revés inicial, sin embargo, solo sirvió para cimentar su leyenda. Desde su celda, el Chapo continuó dirigiendo el cártel de Sinaloa, exponiendo la profunda corrupción del sistema penitenciario mexicano. En 2001, el Chapo protagonizó su primera fuga espectacular, una hazaña que no solo avergonzó el gobierno mexicano, sino que elevó su estatus a niveles míticos. Durante los siguientes 13 años, se convirtió en una figura casi intocable, expandiendo su imperio y desafiando abiertamente a
las autoridades. Mientras tanto, Ismael, el Mayo Zambada, mantenía el cartel funcionando desde las sombras, permitiendo que el imperio criminal no solo sobreviviera, sino que prosperara. Sin embargo, la presión internacional sobre México para capturar a los líderes del narcotráfico iba en aumento. El 22 de febrero de 2014, el mundo del narcotráfico se estremeció cuando el Chapo fue capturado en un hotel de Mazatlán, Sinaloa. Esta decisión parecía marcar el final de su reinado, pero el capo tenía otros planes. Sorprendentemente, el 11 de julio de 2015, el Chapo escapó nuevamente, esta vez a través de un túnel de 1.5 kilómetros construido directamente bajo la ducha de su celda. La ingeniería detrás de este escape fue asombrosa. Un túnel iluminado, ventilado y equipado con una motocicleta sobre rieles, demostrando una vez más la astucia y los recursos aparentemente ilimitados del infame narcotraficante. La fuga desató una cacería internacional sin precedentes. Países de todo el mundo se unieron en la búsqueda del narcotraficante más famoso del planeta. Mientras tanto, el Mayo Zambada trabajaba entre bastidores para proteger a su socio fugitivo. Sin embargo, esta fuga también generó tensiones entre los dos líderes. El Chapo, embriagado por su propia leyenda, comenzó a tomar riesgos innecesarios. El punto de inflexión llegó con la infame entrevista concedida a Sean Penn y Kate del Castillo. En esta entrevista, el Chapo habló sobre su imperio de drogas, su infancia en la pobreza, e incluso expresó su deseo de que se hiciera una película sobre su vida. Esta exposición mediática no solo puso en peligro al Chapo, sino a toda la organización. La respuesta no tardó en llegar. El 8 de enero de 2016, el Chapo fue recapturado en Los Mochis, Sinaloa. Esta vez no habría escape. El gobierno mexicano, determinado a evitar otra humillación, aceleró el proceso de extradición. Así, el 19 de enero de 2017, Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. El juicio que siguió, conocido como el Juicio del Siglo, reveló los secretos más oscuros del cártel de Sinaloa. Testimonios impactantes, incluyendo el de Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de El Mayo, expusieron la extensión de la corrupción y la violencia que sostenían el imperio de El Chapo. El veredicto fue contundente, culpable de todos los cargos. La sentencia, cadena perpetua más 30 años. El reinado de El Chapo había llegado oficialmente a su fin. Pero el fin de El Chapo no significó el fin del cártel de Sinaloa. Bajo el liderazgo de El Mayo Zambada, la organización se reestructuró. Los hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, reclamaron el lugar en la jerarquía, desafiando a la vieja guardia liderada por Zambada. Esta lucha interna por el poder transformó las operaciones del cártel. Las rutas del tráfico cambiaron. Los métodos se adaptaron. Mientras tanto, cárteles rivales vieron una oportunidad para expandir su influencia. El Mayo rápidamente demostró que su estilo de liderazgo era radicalmente diferente al de su predecesor. Mientras el Chapo buscaba los reflectores, el Mayo prefería la discreción. Esta diferencia se reflejó en la nueva estructura del cártel. Zambada eliminó sistemáticamente a los rivales internos que cuestionaban su autoridad, consolidando su poder con una eficiencia silenciosa que dejó atónitos incluso a los más cercanos al cártel. El mayor desafío del Mayo vino de los Chapitos. Estos jóvenes ambiciosos veían a Zambada como un mentor, pero también como un obstáculo para sus propias aspiraciones de poder. El Mayo se encontró en la delicada posición de tener que guiar a la nueva generación, mientras mantenía un firme control sobre el cártel. La jugada de El Mayo fue expandir agresivamente los territorios del cártel y forjar nuevas alianzas internacionales. Bajo su liderazgo, el cártel de Sinaloa se adaptó rápidamente a las nuevas tecnologías, utilizando drones para el contrabando y criptomonedas para el lavado de dinero. Esta modernización llevó al cártel a nuevas alturas de poder e influencia. El Mayo era conocido paradójicamente como el capo pacifista. Su filosofía de evitar la violencia innecesaria contrastaba con la brutalidad de otros líderes, ganándole una reputación única. Su influencia se extendía más allá del submundo criminal, penetrando en la política mexicana a través de una red de sobornos y favores que llegaba hasta los más altos niveles del gobierno. Comparado con otros narcotraficantes
históricos. El Mayo se distinguía por su longevidad y astucia. Su capacidad para evadir la captura durante décadas lo convirtió en un mito viviente, inspirando narcocorridos, series de televisión y libros que cementaron su lugar en la cultura popular. Sin embargo, la presión sobre el Mayo aumentaba constantemente. Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para capturarlo, elevando la recompensa por su cabeza a $15 millones. La estrategia de El Mayo para evadir la captura era tan ingeniosa como efectiva. Constantemente cambiaba de ubicación, utilizaba dobles para confundir a las autoridades y mantenía una extensa red de informantes dentro de las fuerzas de seguridad. Pero su arma más poderosa era su influencia en las comunidades locales. El Mayo se convirtió en una especie de Robin Hood moderno, financiando escuelas, hospitales e infraestructura en áreas olvidadas por el gobierno. Esta generosidad le ganó la lealtad inquebrantable de los lugareños, quienes lo protegían y advertían de cualquier operativo en su contra. El mito del Capo Invisible creció, alimentando leyendas urbanas y permeando la cultura popular. Comparado con otros líderes del narcotráfico, la habilidad de El Mayo para evadir la captura parecía casi sobrenatural. El reino del Mayo enfrentaba desafíos más allá de la evasión de la ley. El negocio del narcotráfico estaba evolucionando rápidamente. La entrada del cártel en el mercado del fentanilo, esta droga sintética, 50 veces más potente que la heroína, prometía ganancias astronómicas, pero también trajo consigo una ola de muertes por sobredosis que amenazaba con atraer una atención no deseada. El Mayo supervisó la transición de los cultivos tradicionales a la producción de drogas sintéticas, una movida que aumentó drásticamente las ganancias del cártel, pero también elevó los riesgos. La expansión internacional del cártel de Sinaloa alcanzó nuevos mercados en Europa y Asia, consolidando su posición como una organización criminal verdaderamente global, además de diversificar sus actividades, adentrándose en el tráfico de personas, la extorsión y la piratería. Pero esta expansión y diversificación trajo consigo tensiones internas. Algunos miembros del cártel, incluidos los Chapitos, cuestionaban estas direcciones del negocio. Los conflictos con otros cárteles por el control de rutas y territorios se intensificaron. La violencia escaló a niveles sin precedentes, poniendo a prueba el liderazgo de El Mayo. En la primavera de 2024, un murmullo comenzó a sonar en las calles de Culiacán. Ismael, El Mayo Zambada, el último titán de la vieja guardia, parecía estar jugando un juego peligroso. Rumores de negociaciones secretas con las autoridades estadounidenses se escuchaban en las calles. Los primeros indicios eran sutiles, casi imperceptibles para el ojo inexperto. El Mayo, conocido por su meticulosa rutina, comenzó a alterar sus patrones de movimiento. Sus apariciones en las zonas rurales de Sinaloa, que normalmente eran frecuentes, se volvieron esporádicas. Los lugareños, acostumbrados a ver el señor de la montaña supervisando proyectos comunitarios, notaron su ausencia. Fue Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, el hijo de El Mayo y testigo protegido del gobierno estadounidense desde 2013, quien proporcionó la pieza clave del rompecabezas. Durante el juicio de El Chapo en 2019, el Vicentillo había hecho una declaración críptica que ahora cobraba un nuevo significado. Si no lo han detenido, no es culpa mía. Esas palabras, pronunciadas con una sonrisa enigmática, resonaban ahora como un presagio ominoso. La paranoia dentro del cártel alcanzó niveles febriles. Los Chapitos, herederos del imperio de El Chapo, intensificaron sus esfuerzos por obtener información sobre las actividades de El Mayo. Infiltraron espías en su círculo íntimo, interceptaron comunicaciones e incluso recurrieron a chamanes y lectores de cartas en un intento desesperado por descifrar las intenciones del viejo capo. Mientras tanto, cambios sutiles pero significativos en las operaciones del cártel levantaban sospechas. Rutas de tráfico establecidas durante décadas fueron repentinamente abandonadas. Cargamentos millonarios de droga desaparecieron sin explicación. La red de lavado de dinero, una obra maestra de ingeniería financiera, comenzó a mostrar fisuras inexplicables. Pero la verdadera magnitud de la traición de El Mayo estaba aún por revelarse. Durante 3 años, en el más absoluto secreto, El Mayo había estado negociando su rendición con la DEA. Este era un plan maestro de engaño y contraengaño. Las motivaciones de El Mayo eran complejas. A sus 76 años, enfrentaba una salud cada vez más precaria. La diabetes y
y sus enemigos quizás era lo que más temía. El temor a morir en la clandestinidad, lejos de atención médica adecuada, pesaba sobre él. Pero más que eso, el Mayo buscaba un final en sus propios términos, un último acto de desafío contra un destino que parecía inevitable. El engaño a los chapitos y al resto del cártel fue una obra maestra de manipulación. El Mayo orquestó una serie de falsos intentos de captura, manteniendo la ilusión de que seguía siendo el fugitivo más buscado de América. Mientras tanto, agentes dobles e informantes, cuidadosamente posicionados, alimentaban a la DEA con información precisa sobre los movimientos del capo. El día de la verdad llegó el 25 de julio de 2024, en una mañana sorprendentemente fresca para el verano de Nuevo México. El Mayo Zambada se dirigió al Aeropuerto Internacional de Santa Teresa. A su lado iba Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, inconsciente de que estaba a punto de participar en la caída del imperio de su padre. Lo que parecía una inspección rutinaria se convirtió rápidamente en una operación de alto riesgo. Agentes del FBI y la DEA rodearon a El Mayo y a Guzmán López en un momento de tensión que pareció congelar el tiempo. La noticia explotó como una bomba nuclear en los medios de comunicación. El fiscal general Merrick Garland, en una conferencia de prensa histórica, anunció: hoy hemos asestado un golpe al corazón del cártel de Sinaloa. Las imágenes de un Mayo Zambada envejecido pero sereno, escoltado por agentes federales, dieron la vuelta al mundo. Los detalles de la colaboración de El Mayo comenzaron a emerger gradualmente. Se reveló que había accedido a proporcionar información crucial sobre las operaciones globales del cártel, sus conexiones políticas y sus métodos de lavado de dinero. A cambio, negociaría una sentencia reducida y protección para ciertos miembros de su familia. La reacción del gobierno mexicano fue de shock y consternación. El presidente, visiblemente perturbado, denunció la operación como una violación de la soberanía nacional. Las tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos alcanzaron niveles no vistos desde la captura de El Chapo. Expertos en seguridad y narcotráfico debatían febrilmente sobre las implicaciones de esa captura. Algunos la calificaban como el principio del fin para el cártel de Sinaloa. Otros advertían sobre el vacío de poder que podría desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Mientras tanto, en las calles de Culiacán, bastión histórico del cártel, reinaba un silencio tenso. Los habitantes, acostumbrados a ver a El Mayo como un benefactor, procesaban la noticia con una mezcla de incredulidad y temor. La caída de El Mayo Zambada marcó el fin de una era en el narcotráfico mundial. Pero mientras el polvo se asentaba, nuevas preguntas surgían. ¿Qué secretos revelaría El Mayo en los interrogatorios venideros? ¿Cómo reaccionaron los chapitos y otros líderes del cártel ante esta traición? Y quizás lo más importante, ¿quién tomará ahora el control del imperio criminal más poderoso del planeta? La partida de ajedrez que El Mayo había jugado durante décadas ha llegado al principio del fin, con los chapitos luchando desesperadamente por mantener el control. Convocaron reuniones de emergencia con los principales lugartenientes del cártel, pero la desconfianza y la paranoia se ha instalado. Los socios internacionales del cártel han estado reaccionando con incertidumbre. Desde Colombia hasta Europa y Asia, las redes de distribución se han tambaleado. Algunos optaron por cortar lazos, mientras otros buscaban nuevas alianzas con el cártel Jalisco Nueva Generación. El impacto en las operaciones de tráfico de drogas fue inmediato y devastador. Cargamentos quedaron varados, rutas se cerraron abruptamente y el flujo de dinero se interrumpió. Cárteles rivales, como el Jalisco Nueva Generación, vieron una oportunidad única y comenzaron a moverse agresivamente para llenar el vacío de poder. La reacción global a la captura de El Mayo fue de asombro y expectación. Líderes mundiales elogiaron la operación como un golpe decisivo contra el narcotráfico internacional. Los medios de comunicación se lanzaron a un frenesí de especulaciones, con teorías que iban desde conspiraciones gubernamentales hasta traiciones internas en el cártel. En los mercados financieros, el impacto fue sorprendentemente significativo. Acciones de empresas sospechosas de tener vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico sufrieron caídas repentinas. Economías locales en zonas controladas por el cártel experimentaron una sacudida inmediata. El Congreso de Estados Unidos convocó sesiones especiales para debatir la efectividad de la guerra contra
las drogas. Mientras algunos legisladores celebraban la captura como una victoria histórica, otros cuestionaban si realmente cambiaría algo en el panorama general del narcotráfico. En Sinaloa, la reacción osciló entre el shock y la incredulidad. Comunidades enteras que habían visto a El Mayo como un benefactor quedaron sumidas en un silencio tenso. Pronto, sin embargo, la tensión dio paso a la acción. Manifestaciones y disturbios estallaron en zonas controladas por el cártel, con los lugareños temiendo la pérdida de la estabilidad y los beneficios económicos que el narcotráfico había traído. Los primeros días después de la captura fueron cruciales. El Mayo fue confinado en una instalación de máxima seguridad no revelada, sometido a interrogatorios intensivos. Las medidas de seguridad eran extremas, con temores de posibles intentos de rescate o asesinato. La información que el Mayo proporcionó en estos primeros interrogatorios fue descrita como explosiva por fuentes cercanas a la investigación. Detalles sobre corrupción gubernamental, rutas de tráfico internacional y métodos sofisticados de lavado de dinero comenzaron a salir a la luz. Mientras equipo de abogados de alto perfil se preparaban para lo que prometía ser uno de los juicios más significativos en la historia del narcotráfico, la estrategia de defensa comenzaba a tomar forma, con rumores de que el Mayo podría buscar un acuerdo de culpabilidad a cambio de protección para su familia. Los intentos de El Mayo por comunicarse con su familia y aliados fueron estrictamente controlados. Cada mensaje, cada llamada era escrutada en busca de códigos ocultos o instrucciones para el cártel. Mientras el mundo observaba y esperaba, una pregunta persistía en todas las mentes. ¿Qué sería del cártel de Sinaloa sin su líder histórico? El futuro del narcotráfico global pende ahora de un hilo. La noticia de la captura de El Mayo Zambada cayó como una bomba en la celda de máxima seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, en la prisión de ADX Florence de Colorado. El poderoso líder del cártel de Sinaloa, reducido ahora a vivir en un espacio de 3 por 4 metros, sintió que el mundo se le venía encima. La traición de su antiguo socio y amigo era inconcebible. El Chapo, conocido por su astucia y determinación, inmediatamente intentó comunicarse con sus aliados en el exterior, pero sus métodos, ingeniosos y efectivos, se vieron frustrados por las estrictas medidas de seguridad. Cada llamada, cada visita, cada carta estaba minuciosamente monitoreada. Pero el Chapo, en su desesperación, recurrió a métodos más arcaicos. Mensajes codificados en cartas aparentemente inocuas a su familia, señales durante las escasas visitas permitidas, incluso intentos de sobornar a guardias. El sentimiento de traición se transformó rápidamente en sed de venganza. El Chapo, que una vez había declarado que prefería vivir 2 años como rey que 40 como prisionero, ahora se enfrentaba a la perspectiva de pasar el resto de sus días tras las rejas, mientras su imperio se desmoronaba. Su furia era palpable, incluso a través de los gruesos muros de concreto de su celda. Mientras tanto, en Sinaloa, el caos se había desatado. La captura de El Mayo dejó un vacío de poder que rápidamente se convirtió en un campo de batalla. Los chapitos luchan desesperadamente por mantener el control del cártel. Las calles de Culiacán, tranquilas bajo el mando del Mayo, se habían convertido en escenario de violentos enfrentamientos. Sicarios de facciones rivales como el CJNG se baten a tiros en plena luz del día, sembrando el terror entre la población civil. La policía y el ejército, superados en número y armamento, apenas pueden contener la violencia. El impacto en la economía local ha sido devastador. Negocios que durante años habían prosperado gracias al flujo de dinero del narcotráfico cerraron sus puertas. El turismo, ya de por sí escaso, se detuvo por completo. Familias enteras que dependían directa o indirectamente del cártel se encontraron de repente sin medios de subsistencia. Mientras tanto, cárteles rivales como el Jalisco Nueva Generación ven una oportunidad de oro para expandir su territorio. La guerra por el control de rutas de tráfico se intensificó, extendiéndose más allá de las fronteras de México. Las autoridades mexicanas y estadounidenses, por su parte, han estado intensificando sus esfuerzos para aprovechar el momento de debilidad del cártel. Operativos conjuntos se llevaron a cabo a lo largo de la frontera, resultando en la incautación de cantidades récord de drogas y dinero. Sin embargo, la caída del cártel de Sinaloa plantea nuevos desafíos. El vacío de poder amenazaba con desencadenar una ola de violencia sin precedentes. Además, la información proporcionada por El Mayo Zambada abre nuevas líneas de investigación, revelando roles de corrupción que se extienden hasta
hasta los más altos niveles del gobierno y las fuerzas de seguridad, mientras el mundo observa con una mezcla de fascinación y horror. ¿Será este realmente el fin del Cártel de Sinaloa o simplemente el comienzo de un nuevo y más peligroso capítulo en la historia del narcotráfico global? La caída de los titanes del narcotráfico mexicano han sacudido los cimientos del crimen organizado, pero como la historia ha demostrado una y otra vez, el vacío de poder rara vez queda sin llenar por mucho tiempo. Este ciclo interminable de ascenso y caída encuentra su más reciente manifestación en un tribunal de Brooklyn, donde el Mayo enfrenta su destino. Ahora, un hombre de 76 años, visiblemente envejecido, el Mayo, enfrenta cargos de narcotráfico a escala internacional, lavado de dinero y dirección de una organización criminal continua, entre otros. La gravedad de las acusaciones es abrumadora, con cadena perpetua. La posibilidad de que uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia coopere con las autoridades envía ondas de shock a través de un submundo criminal. Los fiscales, conscientes del valor incalculable de la información que el Mayo podría proporcionar, consideran seriamente esta opción. Pero, ¿qué precio estará dispuesto a pagar el gobierno por su cooperación? El impacto del caso del Mayo se extiende mucho más allá de su propio destino. Decenas de casos relacionados con el narcotráfico, desde México hasta Colombia y Europa, penden de un hilo. La información que el Mayo pueda revelar tiene el potencial de desmantelar redes criminales globales y exponer corrupción a niveles inimaginables. Mientras el proceso legal avanzaba, un debate más amplio se intensificaba en los círculos políticos y académicos. ¿Había sido efectiva la guerra contra las drogas? La captura de El Mayo, al igual que la de El Chapo años antes, representaba sin duda un golpe significativo al narcotráfico. Sin embargo, el flujo de drogas hacia Estados Unidos no parece disminuir. Expertos en política antidrogas cuestionan la efectividad de las capturas de alto perfil. Si bien estas generan titulares impactantes y satisfacción a corto plazo, ¿realmente abordan las causas fundamentales del problema? Estudios demuestran que por cada capo capturado surgían 3 nuevos aspirantes. El caso de El Mayo se ha convertido en un catalizador para repensar décadas de política antidrogas, marcando indudablemente el fin de una época. Los grandes capos del narcotráfico, figuras casi míticas que han dominado el imaginario popular durante décadas, parecen ser cosa del pasado. El Chapo, El Mayo, Armando Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, Pablo Escobar. Una era de narcotraficantes legendarios llega a su fin, pero el crimen organizado en México, lejos de desaparecer, se transforma. Las nuevas generaciones de narcotraficantes, criadas en la era digital, adoptan tecnologías avanzadas y estructuras organizativas más fluidas. El uso de criptomonedas, drones y redes sociales encriptadas se vuelve común en las operaciones del narcotráfico moderno. Las lecciones aprendidas de la era de los grandes capos son amargas pero claras. La estrategia de cortar la cabeza de la serpiente ha demostrado ser insuficiente. El narcotráfico, como un organismo adaptativo, evoluciona constantemente para sobrevivir. El camino hacia adelante parece incierto. Mientras las autoridades celebran la captura de El Mayo como una victoria histórica, nuevas amenazas emergen en el horizonte. El Cártel Jalisco Nueva Generación, grupos criminales emergentes en Centroamérica y redes de narcotráfico cada vez más sofisticadas en Europa y Asia plantean desafíos sin precedentes. La historia de El Mayo Zambada, desde sus humildes comienzos como agricultor en Sinaloa hasta su caída como uno de los narcotraficantes más poderosos de la historia, encierra lecciones profundas sobre el poder, la ambición y las consecuencias del crimen organizado a escala global. Mientras El Mayo se prepara para enfrentar su destino en los tribunales, una pregunta persiste en las mentes de todos. ¿Será su caída el principio del fin del narcotráfico tal como lo conocemos, o simplemente el preludio de una nueva y más peligrosa era en la interminable guerra contra las drogas? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es cierta: el legado de Ismael El Mayo Zambada García y la era que representa resonará en los anales de la historia criminal por generaciones venideras.